A simple vista, Gary Simmons era solo un carnicero que trabajaba en una tienda de comestibles en el condado de Jackson, Mississippi. Pero detrás de ese trabajo común se escondía un hombre con un pasado oscuro y un plan aún más siniestro. El 12 de agosto de 1996, Jeffrey Wolf, de 21 años, y su novia, Charlene Leeser, viajaron desde Houston hasta Mississippi. Habían ido a cobrar una deuda relacionada con actividades ilegales, una cantidad entre $12,000 y $20,000. Pero Simmons y su ex cuñado, Timothy Milano, les dijeron que no tenían ni el dinero ni el producto. Ahí fue cuando todo se salió de control. Milano disparó un rifle calibre .22. Wolf cayó muerto al instante. Simmons encerró a Leeser en un baúl metálico. La forzó a un acto no consensuado y le advirtió: obedece o no saldrás viva. Luego, Simmons utilizó un instrumento de carnicería de su trabajo para descuartizar el cuerpo de Wolfe en la bañera de su casa. Tiró los restos a un pantano detrás de su vivienda, sabiendo que estaba lleno de caimanes. Leeser logró escapar y corrió hasta la casa de un vecino para contar todo. La policía pasó 2 días buscando en el pantano. Recuperaron más de 125 libras de restos humanos. La fiscalía aseguró que Simmons actuó por codicia y pánico ante la deuda impaga. Sus verdaderas emociones, rabia, miedo o frialdad calculada, se entendieron mejor más tarde. Un amigo, Dennis Quest, testificó que Simmons le confesó: le quité la vida a un dealer, lo corté en pedazos y lo tiré al pantano. El 11 de octubre de 1996, un gran jurado acusó a Simmons y Milano de un crimen capital, además de otros cargos por encierro forzado y agresión grave. Fueron juzgados por separado. El juicio de Simmons comenzó el 25 de agosto de 1997. Para el 29 de agosto, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El 20 de junio de 2012, antes de que se ejecutara su sentencia en la penitenciaria estatal de Mississippi, Simmons habló con los presentes. Dijo: fui bendecido por haber sido amado por buenas personas. Les agradezco su apoyo. Ahora vamos a terminar esto para que esta gente pueda volver a casa. Eso es todo. También expresó que había hecho las paces con su fe y se arrepentía de lo que hizo. Su última comida fue inusualmente grande, casi 30,000 calorías. Pidió una Pizza Hut, Super Supreme de masa gruesa, con champiñones, cebolla, jalapeños y pepperoni. Una pizza normal de Pizza Hut, 3 quesos, aceitunas, pimientos, tomate, ajo y salchicha italiana. 10 porciones de 8 ounces de queso parmesano. 10 porciones de 8 ounces de aderezo ranch. Una bolsa familiar de Doritos Nacho Cheese. 8 onzas de queso nacho con jalapeño. 4 onzas de jalapeños en rodajas. 2 botellas de 20 ounces de Cherry Coke. 2 malteadas grandes de fresa. 2 pintas de helado de fresa. Una orden súper grande de papas fritas de McDonald's con extra de ketchup y mayonesa. Se informó que comió al menos la mitad de esta comida antes de su ejecución, probando de todo excepto las papas. A continuación, el hombre en Texas que puso fin para siempre a la opción de comidas especiales. Lawrence Russell Brewer nació en 1977 en Sulphur Springs, Texas. Se sabe poco sobre su infancia o su vida familiar. Pasó gran parte de su adolescencia entrando y saliendo de la cárcel. Su primer ingreso a prisión fue en 1987. Mientras estuvo preso, Brewer se unió a grupos supremacistas blancos. También cubrió su cuerpo con tatuajes racistas. Tras salir en libertad, se mudó a Jasper, Texas, un pequeño pueblo rural. Ali se volvió a encontrar con John William King, a quien había conocido años antes en prisión. Retomaron el contacto apenas unas semanas antes del crimen. La noche del 7 de junio de 1998, James Byrd Jr. caminaba de regreso a su casa luego de una fiesta. Tenía 49 años y vivía en Jasper. Brewer, King y otro hombre llamado Sean Berry se acercaron en la camioneta de Berry y le ofrecieron llevarlo. Byrd aceptó. Pero en lugar de llevarlo a casa, lo condujeron hasta un camino de tierra solitario. Ali lo golpearon brutalmente. Luego, ataron sus tobillos a la parte trasera del vehículo con una cadena. Lo arrastraron durante varios kilómetros por Huff Creek Road. Los forenses creen que Byrd estuvo consciente durante parte del trayecto. Su cabeza, brazo derecho y hombro se separaron de su cuerpo al impactar contra una alcantarilla de concreto. Sus restos fueron abandonados cerca de un cementerio para residentes afroamericanos. Después del crimen, los 3 hombres fueron a una barbacoa como si nada hubiera pasado. Debido a la brutalidad del acto y el evidente odio racial, el crimen fue clasificado como un delito de odio.
Brewer y King se convirtieron en los primeros hombres blancos en la historia moderna de Texas en recibir la pena máxima por acabar con la vida de un hombre negro. ¿Por qué lo hicieron? Brewer y King estaban profundamente involucrados en ideologías supremacistas. Al registrar el apartamento de King, la policía encontró libros racistas, incluyendo The Turner Diaries. Ambos tenían tatuajes y conexiones con grupos de odio. En algún momento afirmaron que Beard había perdido el conocimiento antes de ser arrestado, pero la autopsia demostró que estuvo vivo durante la mayor parte del trayecto. Ese detalle confirmó lo cruel y despiadado de sus acciones. Los tres fueron acusados. Sean Berry, quien luego pareció mostrar remordimiento, aceptó un acuerdo y fue sentenciado a cadena perpetua. Brewer y King fueron juzgados por separado. Brewer fue declarado culpable por un jurado el 20 de septiembre de 1999, poco más de un año después del crimen. Antes de su ejecución, Brewer pidió una última comida inusualmente grande. Incluía 2 filetes empanizados con salsa y cebolla, una hamburguesa triple con tocino y queso con todos los ingredientes, una tortilla de queso rellena con carne molida, tomate, cebolla, pimientos y jalapeños, un gran tazón de okra frita con ketchup, una libra de carne barbecue con medio pan blanco, 3 fajitas con todos sus acompañamientos, una pizza Meat Lovers, 3 cervezas de Rice, 1 litro de helado Bluebell sabor vainilla, un trozo grande de dulce de maní con trozos de cacahuate. El pedido fue mucho más grande de lo que cualquier otro preso había hecho antes. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Brewer no comió absolutamente nada, ni un solo bocado. Según los guardias, les dijo, «No tengo hambre». En sus últimos momentos, se rió con los guardias y conversó con el capellán de la prisión, pero dejó la comida intacta. Su ejecución se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2011 en Huntsville, Texas. Cuando el personal penitenciario le preguntó si tenía alguna última palabra, Brewer respondió, «No, no tengo ninguna declaración final». CBS News informó que una sola lágrima colgaba de su ojo derecho cuando el proceso comenzó a las 6:11 p.m. Su último aliento fue a las 6:21 p.m. Nunca pidió perdón. De hecho, en declaraciones anteriores dijo, «Arrepentirme, no me arrepiento de nada. Para ser sincero, lo volvería a hacker». Solo unas horas después, el estado de Texas eliminó para siempre la opción de pedir una comida especial. A partir de ese momento, cualquier condenado a muerte recibiría únicamente la comida regular del día, como el resto de los reclusos. El siguiente hombre hizo solo un pequeño cambio en su orden de comida. Nadie le dio mucha importancia, hasta que sus palabras finales revelaron la razón. Pero antes de continuar con el próximo caso, considera darle me gusta al video y suscribirte para más historias como esta. Thomas Joseph Grasso nació el 23 de noviembre de 1962 en West Babylon, Nueva York. Sus padres, Joseph y Ruth Grasso, casi lo llamaron Joseph Thomas, en honor a su hermano mayor, que había fallecido a los 4 años. Pero después de consultar a una medium, cambiaron de idea y eligieron Thomas Joseph. Más adelante, la familia se mudó a Tampa, Florida. Fue allí donde Thomas empezó a tener problemas. Al principio cometía pequeños robos, pero pronto se involucró en delitos más graves. Allanamientos, consumo de sustancias ilegales y robos con armas. Fue arrestado en varias ocasiones. Durante ese tiempo conoció a su novia, Lana. En octubre de 1990, ambos se mudaron a Tulsa, Oklahoma. Querían dejar atrás su vida anterior y comenzar de nuevo. Pero Thomas volvió a caer en sus viejas costumbres. Tenía deudas pendientes y no tardó en ir por un camino más oscuro. El 24 de diciembre de 1990, Thomas fue a visitar a Hilda Johnson, una mujer de 87 años. Era amable y pariente de Lana. Vivía cerca en Tulsa. Thomas entró a su casa fingiendo una visita amistosa. Pero una vez adentro, la atacó. Terminó con su vida envolviéndole luces navideñas alrededor del cuello. Temiendo que ella pudiera reconocerlo si sobrevivía, la golpeó varias veces. Usó una plancha de metal y un palo de planta. Luego robó $8 de la casa y se llevó su televisor, que vendió después por $125. Porque la atacó, la abuela de Lana le había advertido que Hilda podría reconocerlo. Eso fue suficiente para que tomara la decisión. Fue un acto desesperado y personal. Meses después, el 4 de julio de 1991, Thomas ya estaba de regreso en Nueva York. Ese día acabó con la vida de Leslie Holtz, un hombre de 81 años. Su objetivo era quedarse con el dinero del seguro social de Holtz. Poco después, la policía de Nueva York lo capturó. Durante el interrogatorio,
Thomas confesó lo que había hecho. Su declaración también lo vinculó con el caso anterior en Tulsa. En abril de 1992, se declaró culpable del crimen contra Holtz. Un tribunal de Nueva York lo sentenció de 20 años a cadena perpetua. El 11 de enero de 1995, Thomas fue trasladado de Nueva York a Oklahoma. Pasó sus últimos días en una celda de 14 por 18 pies. Solo se le permitía una hora de ejercicio al día. Sus privilegios eran muy limitados. En las últimas 24 horas de su vida, Thomas publicó 4 declaraciones escritas. Algunas incluían versos de poesía. Una de ellas era un texto ligero que tituló Una visita con el misterio. También citó líneas del poeta T.S. Eliot. Justo antes de que se ejecutara la sentencia, alrededor de la 1 am del 20 de marzo de 1995, Thomas hizo un comentario que sorprendió a muchos. No me dieron mis espaguetios, me dieron espaguetis. Quiero que la prensa lo sepa. Esa frase atrajo mucha atención. Thomas había pedido una última comida muy específica, que incluía 24 mejillones al vapor, 24 almejas al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King, 6 costillas barbecue, 2 malteadas de fresa, media tarta de calabaza con crema batida y fresas picadas, una lata de espaguetios con albóndigas, servida a temperatura ambiente. También pidió rodajas de limón para acompañar los mariscos. Su menú fue más detallado y elaborado que la mayoría de las solicitudes vistas en estos casos. Pero la cocina le sirvió espaguetis en lugar de espaguetios enlatados. Ese pequeño detalle claramente lo molestó. Tanto que lo mencionó en sus últimas palabras. ¿Por qué le importó tanto? Algunos dicen que se trataba de control. En ese momento tenía muy pocas decisiones propias. Quizás ese único alimento le daba un sentido de elección o consuelo. No está claro si el cambio fue accidental o intencional. Los registros muestran que la prisión intentó cumplir con el pedido lo más fielmente posible. Pero para Thomas no fue suficiente. Ese pequeño error se convirtió en lo que más destacó antes de morir. En Oklahoma, las solicitudes de última comida están limitadas a $25. Su pedido probablemente usó todo ese monto. Aún así, es considerado uno de los más extraños y detallados llamas registrados. A continuación, veremos el caso de un hombre que acumuló la mayor cantidad de comida posible para sus últimas horas. Stephen Michael Woods Jr. nació el 17 de abril de 1980 en Detroit, Michigan. No terminó la escuela secundaria. La dejó en el penúltimo año. Tras abandonar los estudios, trabajó en varios empleos mal pagados. Fue asistente de informática, operario en una línea de ensamblaje y obrero general. Con el tiempo, comenzó a consumir sustancias y tomó decisiones que lo metieron en problemas con la ley. No se conoce mucho públicamente sobre su familia. Sin embargo, él mencionaba a su madre con frecuencia, especialmente durante sus últimos momentos y en sus apelaciones legales. Eso mostraba lo cercanos que eran. También habló de alguien llamado Tali, aunque no está claro quién era. Podría haber sido un hijo, una pareja o un familiar cercano. Sus palabras dejaron claro que ambas personas significaban mucho para él. El 2 de mayo de 2001, en The Colony, Texas, Woods y otro hombre llamado Marcus Rhodes se reunieron con Ronald Whitehead, de 21 años, y Bethena Bross, de 19. Según los informes, el encuentro fue parte de un supuesto trato falso. Las pruebas mostraron que tanto Woods como Rhodes portaban armas, una pistola calibre .380, una .45 y un arma blanca. Ronald Whitehead recibió varios disparos en la cabeza. También le cortaron la garganta. Bethena Bross recibió 2 disparos en la cabeza y 1 en la rodilla. Su cuerpo mostraba señales de más violencia. El caso contra Woods se basó principalmente en testimonios de testigos. Estos afirmaron que Woods y Rhodes habían atraído a Whitehead con una falsa oferta de drogas. Aseguraban que Woods fue quien disparó porque Whitehead sabía algo sobre un incidente anterior en California. Bethena estaba con Whitehead ese día. Los testigos dijeron que intentó huir y gritó, y que por eso también fue atacada. Según la fiscalía, ambos eran inocentes y fueron eliminados solo para que no hablaran. No había pruebas físicas que vincularan directamente a Woods con las armas usadas. Los testigos decían que él había disparado, pero las armas no tenían ni huellas ni adén suyo. Rhodes, por su parte, admitió su implicación y aceptó cadena perpetua. Woods, en cambio, siempre sostuvo que nunca lastimó a nadie, y que Rhodes era el único responsable. En agosto de 2002, un jurado del condado de Denton declaró culpable a Woods bajo la ley de los cómplices de Texas.
Esta le permite condenar a alguien si ayudó o promovió un crimen grave, incluso si no lo cometió directamente. Por eso, Woods recibió la pena máxima, mientras que Rhodes fue condenado a cadena perpetua. Además, había otro caso vinculado a Woods, relacionado con la muerte de un hombre llamado Bo Sanders en California. El 13 de septiembre de 2011, Woods fue elevado a la sala de ejecuciones de la unidad de Huntsville, en Texas. Sus últimas palabras estuvieron cargadas de emoción y frustración. Insistió en que no había dañado a nadie y culpó directamente a Rhodes por lo ocurrido. También señaló que su abogado había cometido errores graves durante el juicio. Dijo lo siguiente: no están a punto de presenciar justicia, están por ver cómo se elevan a alguien por algo que hizo Marcus Rhodes. Yo nunca herí a nadie, nunca. Te amo, mamá. Te amo, Tali. Esto está mal. Todo esto está mal. No puedo creer que dejen que Marcus Rhodes ande libre. La justicia me falló. Alex Calhoun arruinó todo esto por completo. Alcaide, si va a elevarse a alguien adelante. Hágalo, ya viene. Lo siento. Adiós a todos, los amo. Antes de su ejecución, Woods pidió lo que muchos consideraron una de las comidas finales más grandes ya más solicitadas. 2 horas antes del procedimiento, los guardias le llevaron lo que había pedido. Pidió 1 kilo entero de tocino crujiente, también una pizza grande con tocino, salchicha, pepperoni y carne molida. Además, pidió 4 pechugas de pollo fritas y 5 filetes de pollo empanizados. Quiso 2 hamburguesas con tocino colocadas entre rebanadas de pan francés tostado, con una guarnición de papas fritas picantes. Y no se detuvo allí. También pidió 2 porciones de Mountain Dew, Pepsi, cerveza de raíz y té dulce. De postre, una botella de 1 litro de helado. A las 6:22 p.m., la inyección hizo efecto y su cuerpo quedó inmóvil. Woods fue la 10ª persona ejecutada en Texas ese año. El siguiente caso tiene una solicitud final que sorprendió a muchos, por ser casi insignificante. Victor Harry Feguer nació alrededor de 1934 en Michigan. Su vida fue inestable desde el principio. No tenía un empleo fijo, se mudaba constantemente y luchaba con la adicción. Para 1960, su situación había empeorado aún más. Terminó viviendo en Dubuque, Iowa, alquilando una habitación en una casa de huéspedes en mal estado. Sobrevivía con trabajos mal pagados. No tenía vínculos cercanos. Su familia estaba distante y tenía un historial de delitos menores. Su adicción seguía empeorando. Fue entonces cuando ideó un plan desesperado: engañar a un médico para que le diera acceso a sustancias. En julio de 1960, Feguer empezó a llamar a doctores listados en las páginas amarillas. Comenzó por la letra A y fue bajando una por una. Fingía que una mujer necesitaba ayuda médica urgente. Cuando el doctor Edward Bartels, un médico local muy respetado de 34 años, atendió una de esas llamadas, aceptó hacer la visita. Pero cuando el doctor llegó, todo cambió. Feguer lo ató y lo obligó a subir a un coche. Lo llevó fuera de Iowa y cruzó hacia Illinois. Allí, en medio de un campo de maíz, Feguer usó un arma y terminó con la vida del médico de un solo disparo. Luego dejó el cuerpo en el campo. Más tarde, Feguer dijo que pensó que el doctor llevaría sustancias ilegales consigo. Las quería para su propio consumo o para intercambiarlas. Por eso creó la falsa emergencia, para atraer a alguien que pudiera tener lo que él buscaba. Después huyó, llegó hasta Alabama. Allí intentó vender el coche del doctor a otra persona, pero el comprador sospechó. No había papeles y la historia no cuadraba. El comprador lo reportó. Así fue como intervino el FBI. Lo capturaron y lo llevaron de regreso a Iowa. En diciembre de 1961, Feguer fue llevado a juicio. Fue acusado de secuestrar y quitarle la vida a una persona cruzando las fronteras estatales, lo cual, bajo la ley federal, conllevaba la pena más alta. Durante el juicio, Feguer negó haberlo hecho. Afirmó que un amigo suyo, otro adicto, era el verdadero responsable. También dijo que después se había deshecho de él en Mississippi. Pero nada de eso fue comprobado. No había cuerpo, ni testigos, ni evidencia. El jurado no le creyó. Lo declararon culpable. El juez le impuso la pena máxima permitida por la ley, la horca. Feguer apeló la decisión. Incluso el gobernador de Iowa en ese momento pidió clemencia al presidente John F. Kennedy. Pero Kennedy se negó. Dijo que el crimen había sido demasiado cruel. El 15 de marzo de 1963, se llevó a cabo la ejecución. Esa mañana, Feguer se mostró tranquilo. Pasó casi toda la noche con un sacerdote, rezando en silencio. Vestía un traje limpio.
entregado especialmente para sus últimos momentos. Nadie sabe cuáles fueron sus últimas palabras. No hay registros de que haya dicho nada antes del final. Ni una disculpa, ni un mensaje, ni siquiera un susurro. Los funcionarios dijeron que, cuando se abrió la trampilla, falleció poco después. Pero hubo algo que dejó atrás. En su bolsillo había un hueso de aceituna. Provenía de la única cosa que pidió como última voluntad. Una sola aceituna, con el hueso. No pidió una comida completa, ni siquiera algo simple, solo una pequeña aceituna, porque una aceituna. Él dijo que quería que el hueso fuera enterrado con él. Esperaba que creciera un olivo. Quería que algo pacífico naciera del lugar donde él sería enterrado. Algo vivo que surgiera de algo oscuro. Quizá esperaba dejar un símbolo de paz. O quizá era su forma de decir: yo elijo lo que viene después. No pudo controlar su vida, pero quiso elegir lo que quedaría al final. La verdad es que los olivos no crecen en Iowa. El clima y la tierra no lo permiten. Su esperanza no era realista. Pero la historia de ese pequeño hueso ha durado mucho más que cualquier árbol. Víctor Feguer se convirtió en la última persona en ser ejecutada en Estados Unidos mediante ese método bajo la ley federal. Su historia no terminó con lo que hizo. Terminó con una semilla que nunca brotó, pero con un mensaje que todavía se recuerda. El próximo individuo nunca pidió clemencia, pero su última petición pareció serlo. Gerald Lee Mitchell nació a finales de la década de 1960, aunque su fecha exacta de nacimiento no es ampliamente conocida. Creció en Houston, Texas. Desde muy joven, Gerald empezó a meterse en problemas. Se involucró en robos y otras actividades ilegales. Eventualmente fue expulsado de una escuela alternativa. Siendo un adolescente, ya tenía varios encuentros con la ley. No se sabe mucho sobre su vida familiar temprana, pero sí se conoce que tenía una hermana llamada Marsha. Ella estuvo presente durante sus últimos momentos, mostrando el dolor y la tristeza que su familia había vivido. No hay registros claros de un apoyo sólido por parte de sus padres. Esto pudo haber influido en las decisiones que tomó y en el camino que siguió. En junio de 1985, cuando Gerald tenía apenas 17 años, ocurrió algo terrible. Un hombre llamado Charles Angelo Marino, de 20 años, se acercó a Gerald en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba tratando de comprar marihuana. Charles iba acompañado por un pariente de 15 años llamado Kenneth Fleming. Durante el encuentro, Gerald los obligó a ambos a subir a un automóvil. Luego, usó una escopeta recortada para dispararles a quemarropa. Charles no sobrevivió. Kenneth resultó gravemente herido, pero logró sobrevivir. Este acto conmocionó a muchas personas. ¿Cómo alguien tan joven podía hacer algo tan brutal? Los fiscales argumentaron que Gerald actuó por miedo y con intención de controlar la situación. Dijeron que no quería ser atrapado y que eliminó a los testigos para evitarlo. Gerald fue arrestado poco después. Fue llevado a juicio y declarado culpable de un cargo muy grave que, según la ley de Texas, permitía la pena máxima. Su equipo defensor señaló que solo tenía 17 años cuando ocurrió el hecho. Varios grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch, intentaron frenar la ejecución. Argumentaron que iba en contra de normas internacionales aplicar la pena capital a alguien que era menor de edad al momento del crimen. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Gerald fue enviado a la unidad Walsh de Huntsville, Texas, donde esperaría la ejecución. Mucha gente cuestionó si esto fue lo correcto. En ese entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos permitía que estados como Texas aplicaran la pena de muerte a personas desde los 16 años. Pero los críticos decían que los adolescentes no comprenden del todo el peso de sus acciones. Argumentaban que los jóvenes suelen actuar sin pensar en las consecuencias. Años después, en 2005, la Corte Suprema cambiaría esa postura con el caso Roper v. Simmons, declarando ilegal aplicar esa sentencia a menores de 18 años. El 22 de octubre de 2001, Gerald tuvo una última visita con su hermana. Le dijo: sé fuerte. A las 6:25 p.m. comenzó el procedimiento. Falleció poco después. Pero hubo algo en su última petición que llamó la atención. No pidió una comida grande como bistec, pollo frito o hamburguesas. En su lugar, pidió una sola cosa: una bolsa de caramelos Jolly Ranchers. Se comió toda la bolsa antes de su momento final. Esa elección dice mucho. En un lugar tan oscuro como el corredor de la muerte, esa bolsa de dulces tal vez le recordaba algo mejor. Tal vez le recordaba su infancia, cuando la vida era más simple y segura. Tal vez le ofrecía un instante de paz o consuelo.
Algunas personas vieron esa petición como algo que pediría un niño en su cumpleaños. Les hizo pensar en esa parte de él que nunca llegó a madurar del todo. Gerald una vez dijo que no le importaba vivir, y que no creía que su vida tuviera sentido. Es una imagen extraña y triste. Alguien sentenciado a la pena más dura, sentado con los dulces de un niño como último consuelo. Mientras muchos eligen comidas abundantes para su última cena, Gerald pidió algo simple y dulce, algo que le devolviera, por un momento, un pedacito de niñez. ¿Fue su última comida un recuerdo, un antojo o un consuelo? W. Gillis Williams nació a finales de la década de 1960. Nadie conoce con certeza su fecha exacta de nacimiento. Para cuando cumplió 38 años, su vida ya había estado marcada por la pobreza, una educación muy limitada y años de haber sido ignorado por el sistema. W tenía un coeficiente intelectual de 65. Eso lo colocaba apenas por encima del límite para ser considerado legalmente discapacitado. Muchos lo veían como una persona con una discapacidad intelectual leve. Creció en un pequeño pueblo rural en Luisiana. Como hombre negro en el sur de Estados Unidos, enfrentó los retos de una sociedad segregada. La ayuda legal era escasa y cuando existía, no siempre era efectiva. A pesar de sus dificultades, los padres de W, Zino y Betty, nunca lo abandonaron. Estuvieron a su lado hasta el final. No se sabe mucho sobre sus hermanos ni sobre cómo fue su infancia. Es como si el mundo apenas se hubiera fijado en él, hasta que una noche trágica lo cambió todo. El 7 de julio de 1984, W había salido por 5 días de Camp Beauregard, donde cumplía una condena por allanamiento de morada. Esa misma noche, una mujer de 30 años llamada Sonia Canipers estaba en casa con su esposo en Mani, Luisiana. Alrededor de las 12:30 a.m., fue al baño. Al abrir la puerta, se encontró con W adentro. Él no llevaba pantalones. En una mano sostenía un objeto afilado. Hasta hoy, nadie sabe con certeza por qué W estaba en esa casa. Algunos piensan que fue por confusión o desesperación. Otros creen que tal vez entró buscando comida o algo de valor, y que todo se salió de control. Lo que está claro es lo que ocurrió después. W usó ese objeto para herir a Sonia 8 veces. Ella aún estaba sentada en el inodoro cuando comenzaron los ataques. De alguna forma, encontró la fuerza para destrabar la puerta y llegar hasta la sala, donde colapsó. Su esposo la sostuvo en brazos mientras ella perdía la vida. W huyó a su casa. Vivía justo al lado. La policía lo encontró rápidamente. Dijeron que tenía aranazos en los brazos, que según ellos, fueron producto de una lucha con Sonia. También afirmaron que él había confesado, aunque no existía ninguna grabación ni declaración firmada. El caso avanzó rápidamente. Un gran jurado lo acusó de homicidio en primer grado. El equipo legal de W pidió cambiar el juicio de la parroquia de Sabine, ya que temían que un jurado compuesto solamente por personas blancas no sería justo. El juicio fue trasladado a la parroquia de Grant, pero incluso allí, el jurado seguía siendo completamente blanco. El juicio duró apenas 4 días. Los fiscales aseguraron que W entró a la casa y atacó a la mujer. Esa versión convenció al jurado. El abogado defensor de W, Michael Bonete, prácticamente no hizo nada para defenderlo. No llamó a testigos que hablaran sobre su vida. No presentó expertos en salud mental. Ni siquiera pidió a la familia de W que hablara en su favor. Más tarde, ese mismo abogado fue inhabilitado por mala conducta en otros casos. W fue jalado culpable de ingresar ilegalmente a una casa y causar daño extremo. Según las leyes de Luisiana, eso era suficiente para aplicar la pena más severa. El jurado lo condenó a perder la vida mediante un procedimiento judicial. W intentó apelar. Alegó que su defensa fue inadecuada y que la selección del jurado fue injusta. En 1996, un tribunal federal estuvo de acuerdo en que W no había recibido una defensa adecuada durante la sentencia. Pero esa decisión fue revertida. La sentencia original volvió a aplicarse. Pasaron 7 años. W siguió luchando en los tribunales, pero todos sus esfuerzos fallaron. El 8 de enero de 1999, apenas 3 semanas después de su cumpleaños número 38, la sentencia fue ejecutada. W se mantuvo tranquilo hasta el final. Sus últimas palabras fueron simples y pacíficas. Solo quiero decir que no tengo resentimientos contra nadie. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. No ofreció una explicación. No pidió perdón. Solo se despidió. Pero incluso al final, algo en W seguía siendo especial. Algo casi infantil. Antes del procedimiento,
Le permitieron elegir su última comida. Pidió 12 barras de chocolate y un poco de helado. No quiso un gran banquete, ni carne ni mariscos, solo dulces y postre. Tal vez fueron Snickers, Milky Way, Kit Kat o Hershey's. El helado probablemente era de vainilla o chocolate. Nada lujoso, solo algo dulce antes del final. Quizás fue su forma de volver, por un momento, a algo inocente, a un instante de consuelo, algo que le recordara un tiempo más simple, lejos de todo lo que había vivido. La siguiente petición final no sería para él mismo, sería para un desconocido fuera de los muros de la prisión. Philip Ray Workman nació el 1 de junio de 1953 en Memphis, Tennessee. Creció en un hogar problemático. Tenía varios hermanos y, según se reveló durante sus apelaciones, sufrió maltratos físicos por parte de un hermano menor. Ya como adulto, luchó contra una fuerte adicción a la cocaína y pasó temporadas sin un lugar donde vivir. En 1981, entró a un restaurante Wendy's y, con un arma en mano, exigió dinero. Una patrulla llegó al lugar. Workman intentó huir. En medio del caos, disparó contra el teniente Ronald Oliver, quien murió por las heridas. Algunos testigos afirmaron haber visto a Oliver caer y dijeron que el disparo vino del arma de Workman. Durante el juicio, Workman admitió haber disparado. Aseguró que no tenía intención de quitarle la vida a nadie. Dijo que los oficiales lo golpearon primero con una linterna y que disparó por miedo. Según las leyes de Tennessee, si un oficial muere durante la comisión de un delito grave, eso se considera un factor agravante. El jurado aplicó esa norma. En 1982, en el condado de Shelby, los fiscales argumentaron que Workman había planeado el robo a mano armada que resultó en la muerte de un policía. La defensa, en cambio, señaló su adicción, el supuesto golpe recibido y el miedo que lo llevó a actuar. Afirmaron que no había tenido intención de hacer daño. El jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Según la ley estatal, recibió la pena capital porque un oficial perdió la vida. Las apelaciones de Workman se extendieron durante más de 20 años. Los tribunales, tanto federales como estatales, revisaron nuevas pruebas. Un jurado dijo más tarde que no habría votado a favor de la pena máxima si hubiese conocido toda la historia. Un testigo clave se retractó. Pruebas balísticas generaron dudas sobre quién disparó realmente el tiro fatal. Incluso la hija de la víctima y el fiscal original mostraron incertidumbre, y este último se unió al pedido de clemencia. En 2004, un juez federal detuvo temporalmente el proceso para estudiar estas preocupaciones. En 2007, otro tribunal también pausó el procedimiento para revisar cómo se llevaría a cabo. Ambas suspensiones fueron levantadas, y Tennessee fijó la fecha de ejecución para el 9 de mayo de 2007. En sus últimas horas, Workman se negó a comer por sí mismo. En lugar de eso, pidió que se enviara una pizza vegetariana grande a una persona sin hogar cercana a la prisión. Las autoridades se negaron, alegando que no podían usar fondos públicos para caridad externa. Aún así, mantuvo su petición. Su gesto conmovió a la comunidad. Habitantes de la zona recaudaron más de $1,200 para enviar cientos de pizzas a refugios en Nashville. El personal del Rescue Mission, una organización benéfica, recordó su amabilidad. Ingrid Newkirk, activista por los derechos de los animales, también donó pizzas y llamó a su acto desinteresado, un recordatorio de que la compasión hacia todos los seres importa. Poco antes de la medianoche, Workman le habló en voz baja al alcaide. He orado a nuestro Señor Jesucristo para que no ponga sobre nadie la responsabilidad por el final de mi vida. Cuando el procedimiento comenzó a las 12:15 a.m., dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor Jesucristo. 17 minutos después, perdió el conocimiento. Fue declarado sin vida a la 1:38 a.m., hora central, el 9 de mayo de 2007. Nunca expresó ira ni trato de justificar sus actos, solo habló de fe. Sus abogados argumentaron que las nuevas pruebas y los testimonios retirados ameritaban un nuevo juicio o clemencia. Pero los tribunales no encontraron base legal para cambiar la sentencia. La Corte Suprema de Tennessee revisó su última apelación justo antes de la medianoche del 8 de mayo y la rechazó, cerrando su última oportunidad legal. Su única petición para la última comida fue que una pizza vegetariana grande llegara a alguien sin hogar. La prisión dijo que no, pero los donantes en todo Tennessee dijeron que sí. Esa noche, en refugios de la ciudad, se sirvieron pizzas, en algunos lugares, cientos. Un voluntario llamado Marvin Champion, quien alguna vez vivió en las calles, dijo, esa comida alimentó a mucha gente, al menos por un tiempo.
Robert Alton Harris nació el 15 de enero de 1953 en Fort Bragg, Carolina del Norte. Fue uno de los 9 hijos de Kenneth y Evelyn Harris. Su padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo problemas graves con el alcohol. Agredía físicamente a sus hijos y, más adelante, fue encarcelado por actos inapropiados hacia sus hijas. Su madre también sufría de adicciones y abandonó a Robert cuando él tenía solo 14 años. Tuvo una infancia extremadamente difícil. Su padre lo golpeaba. A los 13 años, fue enviado a centros juveniles, donde sufrió repetidas agresiones no consensuadas. Se sintió abandonado por su madre. Pasó por un sistema social roto. Años más tarde, afirmó que los efectos prenatales del consumo de sustancias por parte de sus padres pudieron haber afectado su desarrollo. En la adolescencia, robaba autos. A los 22 años fue enviado a prisión por quitarle la vida a un hombre llamado James Wheeler en 1975. Harris alegó que lo hizo para defender a otra persona. Sin embargo, la evidencia mostró que la agresión duró 6 horas. Fue liberado bajo libertad condicional en enero de 1978. Durante ese tiempo, perdió contacto con su esposa e hijo. En el verano de 1978, con 25 años, Robert y su hermano Daniel, de 18, planearon un robo a un banco. Primero robaron armas. El 5 de julio, encontraron a 2 adolescentes de 16 años, John Majewski y Michael Baker, en un estacionamiento de supermercado. Robert los obligó a subir a su auto contra su voluntad y los llevó a una zona aislada en el lago Miramar, con Daniel siguiéndolos. Robert dijo que necesitaban el auto para su plan. Luego les dijo, dejen de llorar y enfrenten lo que viene. Disparó a ambos adolescentes varias veces, terminando con sus vidas. Más tarde, de regreso a casa, se dijo que comieron las hamburguesas que los chicos no habían alcanzado a comer. Una hora después, fueron al banco. Robaron unos $2,000 y huyeron. Un testigo los siguió hasta su casa y avisó a la policía. Uno de los oficiales que participó en el arresto fue el propio padre de Michael Baker, sin saber aunque su hijo había sido una de las víctimas. Robert enfrentó múltiples cargos en el condado de San Diego, 2 asesinatos con circunstancias especiales, privación ilegal de la libertad, robo, apropiación indebida de vehículo y cargos federales por robo bancario. Afirmó que necesitaba el auto de los jóvenes para el asalto, pero la violencia extrema con la que actuó indicaba algo más que una simple necesidad. Durante el juicio, se presentó evidencia de que Harris había sido violento en el pasado, incluso mientras estaba detenido. El 6 de marzo de 1979, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Recibió la pena capital. Su hermano Daniel fue sentenciado a 6 años por su papel en la retención de los adolescentes. Años después, en 1992, algunos comenzaron a preguntarse si su infancia cruel debía ser motivo de clemencia. El entonces alcalde de San Diego, P.T. Wilson, quien más tarde fue gobernador de California, dijo sentir profunda compasión por el niño que Robert una vez fue, pero que no podía justificar las decisiones que tomó como adulto. Las apelaciones de Harris duraron muchos años. En 1981, la Corte Suprema de California confirmó la sentencia. En 1984, la Corte Suprema de A.U. restableció la pena después de que un tribunal inferior la revocara. En 1990, Harris argumentó que su niñez traumática le causó problemas cerebrales y logró una suspensión temporal. Los jueces otorgaron y luego levantaron varias pausas hasta que se fijó la fecha final para el 21 de abril de 1992. La Corte Suprema de A.U. permitió que el proceso siguiera adelante. Temprano en la mañana del 21 de abril, alrededor de las 3:49 a.m., Robert entró a la Cámara de San Quentin. Entre los testigos estaban el alcalde y el padre de Michael Baker. Cada apelación legal había terminado. Aproximadamente a las 6:21 a.m., Robert exhaló por última vez. Justo antes, sus palabras finales fueron: «Puede ser un reo o un barrendero, pero todos bailan con la parca». La frase era una cita de la película Bill and Ted's Bogus Journey, 1991. Al entrar, miró al oficial Baker y le dijo en silencio con los labios: «Lo siento, está bien». Baker asintió en silencio. Para su última comida, pidió un balde de 21 piezas de pollo frito, 2 pizzas grandes, servidas al estilo de otra marca, una bolsa de caramelos de gelatina, jelly beans, un paquete de cigarrillos, un 6-pack de gaseosas.